¿Cómo están? Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de un tema realmente importante que muchas de las pacientes siempre me preguntan en la consulta. Y más que nada sé que cada una de ustedes y cada uno de ustedes van a estar pendientes de este tema. Son todo lo que son complicaciones, las más comunes, dentro de cirugía plástica. Les quiero dejar un reportaje primero para que se vayan dando cuenta por dónde va este tema. Regresamos en un segundo. Realizarse una cirugía plástica es un procedimiento que debe hacerlo única y exclusivamente un especialista, es decir, un cirujano plástico, estético y reconstructivo. Para saber qué hacer si se llegara a presentar alguna complicación en el quirófano y así poder garantizar la salud del paciente. Pero ¿cuáles son las complicaciones que se puede presentar en una cirugía plástica? Complicaciones con la anestesia. El cuerpo del paciente podría presentar ciertas reacciones a los fármacos administrados en el proceso anestésico. Sin embargo, es en un quirófano equipado donde existen todos los elementos para salvaguardar la salud y sobre todo la vida del paciente. Moretones o equimosis. La acumulación de sangre por debajo de la piel que se forma por el maltrato de los tejidos a la hora de realizar cualquier cirugía que involucre algún tipo de agresión en el cuerpo. Infección. Se pueden desarrollar infecciones en el lugar de la incisión si usted no tiene buena cicatrización. Acumulación de líquido debajo de la piel. Es el proceso inflamatorio y líquidos que se acumulan en ciertos espacios al hacer una liposucción. Es por eso que un médico calificado le mandará a realizarse unos drenajes luego de la cirugía para su pronta recuperación. Sangrado. Ya sea durante o después de la cirugía, se pueden registrar sangrados leves o hemorragias. Lamentablemente, en nuestro país, las complicaciones en cirugías plásticas se deben a que las personas son intervenidas por médicos no especialistas. Recuerde que su doctor debe ser cirujano plástico, estético y reconstructivo y que debe estar inscrito en la CENESID y también debe gozar de una amplia experiencia y experticia para que sean los resultados que usted esperaba. No existe especialidad de cirujano cosmético o médico estético. Por eso hacemos cirugía plástica segura. Como ustedes pudieron observar, existen varias situaciones que pueden complicar una cirugía. Y en especial en este tema de interés, que es justamente la cirugía plástica, tenemos que tomar en cuenta algunos factores. Unos, por ejemplo, dentro de lo que son las complicaciones, pueden ser las infecciones, pueden ser los hematomas, puede ser algo que se llama dehiscencia de suturas o que se abran las suturas, e inclusive complicaciones, por ejemplo, extras a la parte de cirugía plástica, como por ejemplo las complicaciones en anestesia, o simple y llanamente, si es que no ha existido un control adecuado, pues poder encontrarnos con un sinnúmero de enfermedades y patologías las cuales pueden complicarnos, como por ejemplo enfermedades adyuvantes, la hipertensión, la diabetes, en ocasiones la artritis reumatoidea. Muchas ocasiones también tenemos que tener en cuenta cierto tipo de enfermedades del tejido conectivo o inflamatorias que pueden perjudicar los resultados de la cirugía plástica. Entonces es muy importante que cada una de ustedes sepa hasta dónde podemos llegar y qué es lo que puede suceder. Por ejemplo, cuando hablamos en el reportaje, esta parte de lo que es complicaciones en la anestesia, muchas veces se considera y se piensa y se le sugiere inclusive al anestesiólogo: no me pondrá mucha anestesia porque he escuchado que si me ponen mucha anestesia me voy a morir. Esto realmente es un mito urbano completamente. No existe el mucha anestesia, el poca anestesia ni nada, ya que siempre las dosis que se utilizan es por kilo de peso y se tiene que utilizar en base de cada uno de nuestros pacientes. Pero ¿cuáles complicaciones sí pueden existir? A ver, cuando por ejemplo pacientes los cuales tienen condiciones específicas en las que existe una alteración cardíaca, que con ciertos medicamentos dentro de la anestesia pueden estimular una taquicardia, es decir, que un corazón lata demasiado rápido, o por el contrario, que baje la frecuencia a tal punto que puede ser peligroso con la salud. Bloqueos, por ejemplo, de la conducción a nivel cardíaco pudiesen complicar las cirugías. Y eso es importante que se diagnostique tempranamente, y esa es la gran importancia de los exámenes preoperatorios y obviamente realizárselos siempre con profesionales calificados, cardiólogos, médicos internistas, los cuales sepan verdaderamente leer un buen electrocardiograma y hacer un buen chequeo cardiológico. Hasta hace aproximadamente unos
5 a 8 años atrás se consideraba que los chequeos cardiológicos se los debía hacer por excelencia en los pacientes pasados los 40-45 años para poder determinar si es que existe alguna condición. Los parámetros han cambiado un poco y ahora podemos tener la libre opción que podemos realizar chequeos cardiológicos a pacientes de más temprana edad. Los 40 y 45 sigue siendo el estándar y el pilar para nosotros exigir siempre un chequeo cardiológico, pero siempre la historia clínica previa, antes de la cirugía, es la más importante para nosotros poder decidir si es que el paciente, inclusive pacientes jóvenes, 18, 19, 20 años, si es que necesitan ese chequeo cardiológico para poder determinar si es que existe alguna alteración en la conducción o alguna alteración en el ritmo o cualquiera de las alteraciones que existen a nivel cardíaco. También, dependiendo de las enfermedades, tendremos que pedir las autorizaciones de las distintas especialidades. Por ejemplo, si es que tenemos un paciente con artritis reumatoidea, si es que está tomando algún medicamento, el cual puede perjudicar la cicatrización. Entonces hablaremos con el reumatólogo para que el reumatólogo sepa si necesita cambiar de medicación o si es que necesitamos hacer algún tipo de modificaciones. ¿Por qué? Por ejemplo, topando el tema estrictamente de la artritis reumatoidea o de la hipertensión o de la diabetes, o del hipotiroidismo, por ejemplo. Aquí tenemos que tener en cuenta que en ocasiones pueden darse procesos infecciosos. Estos procesos infecciosos pueden ser algo leve, desde una inflamación localizada o celulitis, hasta un proceso muy grave en el cual se llama una fasciitis necrotizante, por ejemplo, o una necrosis o muerte del tejido. ¿Cuándo sucede eso? Pues cuando lamentablemente el paciente ha estado bajo cierto tipo de condiciones en las cuales sus defensas, sus linfocitos, leucocitos, neutrófilos, no están actuando de la manera adecuada o en su defecto, lamentablemente, ha habido un proceso de ruptura de las barreras que se llaman las barreras de la piel, de la grasa, de los órganos y demás, en los cuales las bacterias normales que tenemos en el cuerpo viajan a lugares donde no deben estar y se proliferan y causan cierto tipo de infecciones, de inflamaciones. Entonces esa parte es importante porque, si bien es cierto, puede existir una infección localizada o una inflamación localizada, también puede haber una generalizada, y esa generalizada pues puede ocasionar que las suturas, las heridas, se vuelvan a abrir, puedan salir materiales purulentos, puedan salir inclusive a veces pues del tejido interno, se puede morir la grasa, morirse la piel, un sinnúmero de complicaciones que pueden existir. ¿Por qué les comento todo este tipo de cosas? Porque siempre los pacientes tienen que tener en cuenta, cuando nosotros nos sometemos a una cirugía, es importante que sepan que la cirugía plástica, primero que nada, es medicina. Es una cirugía en la cual nosotros vamos a corregir esa parte del cuerpo la cual el paciente o no le agrada, si es que hablamos de la parte estética, o no funciona bien si es que hablamos de la parte reconstructiva. Siempre la cirugía plástica es estética y reconstructiva, entonces tenemos que tomar en cuenta que existen los dos parámetros en los cuales nosotros debemos siempre tomar en cuenta para cada uno de nuestros pacientes. Entonces, por ejemplo, la infección, sabemos nosotros que tenemos que utilizar antibióticos antes de la cirugía, durante la cirugía y en ocasiones después de la cirugía hasta 7 días normalmente y tradicionalmente posterior a que se ha acabado la cirugía. Sin embargo, cuando existen alguna circunstancia o situación o algún signo de alerta o alarma, inmediatamente comunicarse ustedes con el cirujano plástico para tomar las medidas correctivas inmediatas. Por otra parte, cuando hablamos nosotros en la parte anestésica vamos a hablar estrictamente de lo que va a ser el equipo con anestesiología, en el cual ellos saben exactamente qué deben hacer. Mal se informa muchas veces a las personas, y cuando han existido estas noticias amarillistas, estas noticias de rojo vivo, en el cual la modelo tal se hizo cirugía plástica y falleció. A ver, muchas veces tienen que tener en cuenta que primero la información y la noticia está totalmente mal dada. Si es que una paciente se encuentra en el quirófano o un paciente se encuentra en el quirófano y se están siguiendo todos los protocolos de cada uno de los pacientes y de cada una de las cirugías, los riesgos de complicaciones son mínimos. Mínimo significa menos del 0.05% o menos del 1%, dependiendo las condiciones de la cirugía. Hablando estrictamente de la cirugía electiva, es decir, de la que uno escoge realizarse. Entonces, si es que el paciente acude al quirófano, se hace todo lo que tiene que hacerse correctamente. Por ejemplo,
una lipoescultura. Las lipoesculturas hasta hace algunos años, en realidad una década atrás, en ocasiones se pensaba que se podía hacer eh, con anestesia raquídea, es decir, en la espalda para poder bloquearlo. Sin embargo, se vio que en el avance de la cirugía plástica, los pacientes necesitan muchísimas ocasiones del remodelamiento de la espalda alta y por ende necesitamos nosotros hacer estas lipoesculturas en la región alta de la espalda, las jivas, en la parte de los brazos, hombros y demás para poder reducirlos, que con una anestesia raquídea no se lo podría lograr. Entonces, se cambió ese parámetro y ahora se lo realiza bajo anestesia general, en el cual nosotros podemos manipularle al paciente de una mejor forma y con mayor seguridad para que no existan problemas. Muchos pacientes dicen, no, lo que pasa es que me da miedo estar boca abajo porque tal vez no se den cuenta qué es lo que me pasa y nada. Cuando ya se encuentra con el tubo, que en este caso sería el tubo endotraqueal, nos permite a nosotros verificar que el paciente esté respirando bien, que esté saturando bien, que toda su función respiratoria y mecánica esté completamente tranquila. Además de eso tendrán todos los monitores justamente a nivel cardíaco y demás, pues para poder salvaguardar las condiciones. Entonces, cuando en ocasiones se ha visto de una manera amarillista y dicen, no, lo que pasa es que fue alergia a la anestesia, realmente duden en esa parte, no es tan cierto, no es tan común, no es lo lógico, y si es que hubiese habido una alergia, estoy seguro que el anestesiólogo, si es que se utilizó un anestesiólogo en este caso, tendría toda la capacidad de poder solventar un proceso alérgico y un proceso en el cual exista este tipo de complicaciones. Entonces, duden un poco en esas partes y siempre averigüen bien qué es lo que sucedió. Por otra parte, cuando hablamos nosotros de las infecciones están lamentablemente abiertas todos los días para que puedan suceder a cualquier paciente. Por eso se utilizan los antibióticos antes, durante y después de la cirugía. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de asimetrías, ¿qué son las asimetrías? Cuando se han sometido a una cirugía de lado y lado, por ejemplo, una bichectomía, por ejemplo, unos párpados, por ejemplo, unas mamas, una lipoescultura, y que pueden quedar unas zonas un poco más anchas que otras, siempre y cuando se haya utilizado la técnica adecuada, se hayan hecho las mediciones correctas y se hayan utilizado realmente el instrumental óptimo para la cirugía, no debe por qué suceder. Y si es que sucede, por ejemplo, en el caso de una lipoescultura, normalmente estas asimetrías tienen que ser pequeñas, las cuales pueden ser fácilmente corregibles, sin en ocasiones tener que regresar a quirófanos y no ser procedimientos locales para poder dar la satisfacción que el paciente necesita. O si no, también tenemos que tener en cuenta que sobre el 65% de las asimetrías tempranas que existen en los pacientes realmente son efectos inflamatorios. Entonces, sí, muchas ocasiones se piensa que la cirugía plástica es mágica. Quiere decir de que me opero el día de hoy y el próximo mes que voy a estar yo en ese matrimonio o en ese bautizo o simple y llanamente para cualquiera de las fiestas que están viniendo en este momento, ya vamos a estar tranquilos y vamos a estar bien. No funciona de esa manera. Hay que tomar en cuenta que el cuerpo tiene un periodo cicatrizal y que necesitamos nosotros ir mejorando esa cicatrización, ir mejorando esa inflamación. Quiero dejarles ahorita con una pequeña interrogante que me la acaban de hacer. Si es que normalmente después de una asimetría se puede volver a reoperar o no se puede volver a reoperar y en qué tiempo. Me voy a un corte, regresamos en un segundo. Tener un perfil perfecto es el sueño de muchas personas. Una nariz perfilada, menos ancha, más respingadita, es lo que quieren cientos de nuestros seguidores y pacientes. Entonces prepárate. Vega y su equipo médico hará tu sueño realidad y sorteará entre todos los que se inscriban una cirugía de nariz o rinoplastia. ¿Qué debes hacer? Pues muy fácil. Sigue todas nuestras redes sociales, comparte este video y llena el formulario que te dejaremos aquí abajo, y todos los jueves comparte e interactúa con nosotros en nuestro programa Cirugía Plástica Segura a las 8 de la noche por Facebook Live. Mientras más actividad tengas con nosotros, más oportunidades de ganar tendrás. El sorteo se lo realizará el 22 de diciembre. Esta es la oportunidad de cambiar tu nariz para siempre. Y lo mejor de todo es que hacemos cirugía plástica segura. Perdónenme un rato que me estaba riendo, lo que pasa es que estábamos tras cámaras haciendo unos comentarios. Pero tenemos que tener en cuenta justamente ahorita al respecto de la pregunta que me hicieron, si es que cómo reoperar o no hay cómo reoperar. Pues sí, dependiendo del tiempo
Dependiendo el momento y dependiendo la circunstancia de la cirugía, normalmente se puede reoperar si es que fuese necesario. Por ejemplo, en el caso de una nariz. En ocasiones he venido a mi consulta y me dicen, ¿sabes qué? Me operé hace 2 meses la nariz y no me gusta el resultado. Bueno, 2 meses es muy temprano como para pensar nosotros en que una nariz puede operarse. Y tenemos que esperar un tiempo aproximadamente de 4 a 6 meses para poder considerar una cirugía si es que el cambio ha sido insatisfactorio para cada uno de los pacientes. Muchas veces me preguntan también si han operado las mamas y dicen, no, lo que pasa es que no me gusta cómo están, el volumen está muy grande o está muy pequeño o está muy levantada o alguna cosa de esas y están mirando para abajo los pezones, alguna irregularidad. También tenemos que esperar por lo menos el promedio que se debe esperar entre cirugía para poder hacer cualquier tipo de corrección, si es que fuese necesario, normalmente es de 4 a 6 meses. Eso es fundamental que se lo lleven cada uno de ustedes. Otra cosa que quiero hacer un pequeño paréntesis antes de que me cogieran riéndome realmente después del corte, es que, bueno, primero quiero agradecerles a todos ustedes y a todas las personas las cuales están inscritas en el programa porque hemos alcanzado el día de hoy 605 aplicantes, 605 concursantes. Entonces quiere decir de que realmente esto está dando un excelente resultado y más que nada mi regalo hacia ustedes es eso, es querer darles cirugía plástica segura. Y les felicito realmente a todas las personas. Y al ganador o ganadora, pues nos estaremos viendo el 22 para poder sortearlos en vivo. Lo vamos a sortear igual como estamos conversando ahora para que sepan quién va a ser la ganadora o el ganador de este concurso. Retomando un poco el tema, cerrando este paréntesis. Tomando en cuenta cuando existen cierto tipo de irregularidades, como les comentaba, en ocasiones son situaciones las cuales se pueden corregir en consultorio, como por ejemplo si es que quedan en una abdominoplastia, por ejemplo. A veces puede quedar un pequeño excedente de piel en la herida, entonces tradicionalmente eso es algo lo cual se lo puede corregir y eso sí se lo puede corregir antes, se lo puede corregir aproximadamente alrededor de unos 2 meses después de la cirugía. Entonces, sí es importante que el paciente sepa hasta dónde podemos llegar para que obtengan los resultados que están buscando. Lo ideal es de que no se tenga que reoperar, pero existen cierto tipo de casos los cuales suceden. ¿Qué porcentaje? Normalmente alrededor de un 5% son los pacientes que requieren o necesitan una recirugía o una reintervención o un reacomodamiento de alguna parte de su cirugía. Ese es un 5%, realmente ventajosamente es algo bajo, pero suele suceder, puede suceder, así que no quiero que se sorprendan si es que en ocasiones su cirujano viene y le dice, ¿sabes qué? Tenemos que reoperarte, tenemos que hacerte o alguna cosa de esas. Es importante que siempre sepan eso. Ahora, por otra parte, dentro de lo que son las complicaciones de cirugía plástica, muchas personas me preguntan a veces, me voy a morir y realmente por eso tengo miedo, tengo pavor y no quisiera dejarles a veces solos a mis hijos, a mi novio, me voy a casar, un sinnúmero de cosas. Sí es importante que sepan que la mortalidad dentro de cirugía plástica realmente es mínima. Realmente esto sí es menos del 0.5% de los casos que pueden tener una mortalidad. Y la mortalidad se ve por el efecto de la complicación, no es por la anestesia, no es porque el paciente llegó y se murió, es porque ha existido algún problema. Por ejemplo, uno de los casos que sí se ha oído, se ha escuchado y se ve, no con frecuencia, pero se ha visto, es por ejemplo perforaciones, el momento en que se hacen liposucciones. Las perforaciones pueden suceder cuando no se tiene la experticia suficiente y cuando no se sabe exactamente en qué plano está. Hay que tomar en cuenta que dentro de lo que es el panículo adiposo o la grasa existen 3 planos, el superficial, el medio y el profundo. Tradicionalmente la liposucción se la debe realizar en el medio y en el profundo para poder obtener ese resultado óptimo que se necesita tanto de marcajes como de delimitaciones y así no obtener cierto tipo de irregularidades. Pero algunos médicos, algunos cirujanos, para tratar de tener una mejor definición o un mejor marcaje de las zonas que nosotros estamos haciendo, se van a los planos superficiales. Sí, pueden hacerlo y los resultados en manos expertas son fenomenales. Pero cuando se van al plano profundo, el plano profundo sí es un plano en el cual nosotros tenemos que tener la sensación táctil, la sensación de la fuerza y una sensación muy bien definida
en nosotros para poder saber inclusive qué está sucediendo y cuándo estamos nosotros en grasa verdaderamente, cuándo nosotros estamos topando pared, cuándo nosotros estamos topando, si es que es necesario, musculatura, qué es lo que estamos topando. Eso es súper importante que sepan los pacientes hasta dónde llegamos nosotros. Realmente la cirugía plástica como tal es un arte y es un arte en el cual uno tiene que entrenarse muchísimo. Por eso es importante que cada uno de ustedes, siempre que se fija en cirugía plástica, no se vayan por las promociones, no se vayan por ese gran marketing que en ocasiones les ven. Váyanse por resultados reales. Váyanse por el cirujano el cual les convence a ustedes. No se vayan por esas asesorías, entre comillas, a los cuales van y les dicen, te voy a hacer una asesoría y es asesoría gratuita. No funciona de esa manera. Si es que ustedes van a conversar con alguien, tienen que conversar con el cirujano y tienen que conocer al cirujano que les va a operar. Una cirugía plástica segura es una cirugía plástica en la cual tú le conoces a tu cirujano desde el inicio hasta el final y siempre va a estar a tu lado en todo sentido. Eso es importantísimo que ustedes sepan. Por eso es que este tema es un tema controversial en cierta forma, porque en ocasiones las empresas, las cuales quizás nos están viendo en este momento, dirán, no, lo que pasa es que yo sí, mis asesores lo saben y saben muy bien. El asesor no es médico. El asesor no va a poder satisfacer la pregunta, ¿sabes qué? Yo tengo una artritis reumatoidea y estoy tomando Metrotexate, ¿puedo o no puedo operarme? Ahí inmediatamente el asesor va a decir, ah, no, lo que pasa es que ahí eso sí tiene que preguntarle al médico. Entonces a la final, la consulta verdadera va a ser con el médico. La consulta verdadera va a ser con el cirujano plástico. Por eso en muchísimas ocasiones cuando me preguntan a mí directamente, algunos ni me saludan, no me dicen ni siquiera, no a mí, sino en general, no dicen ni buenas noches, buenos días, buenas tardes, ni nada, sino simplemente, ¿cuánto cuesta? Precio, dolor, color, lo que sea. Y lo sueltan de esa manera tan rápida y tan liberal. Pues tienen que tener en cuenta que los precios, sin conocerlo a un paciente, sería ser irresponsable hacer un diagnóstico de tal paciente sin conocerlo. Entonces es muy importante que lo sepan para poder evitar y minimizar las complicaciones. Siempre y cuando el cirujano sepa todo lo que tiene que saber de los pacientes y no nos oculten las cosas, porque también a veces sucede que nos hemos topado que la paciente o el paciente llega y me dice, no, nunca me he topado ni la nariz, no, nunca me he topado el cuerpo, no, nunca me he topado el busto, nunca me he topado ninguna parte de mi cuerpo y lamentablemente el rato que estamos en el acto quirúrgico nos damos cuenta de que sí ha sido topado, de que sí se han hecho, por ejemplo, a veces estas terapias de remodelamiento corporal que se llaman carboxiterapias, mesoterapias, hidrolipoclasias, que se llaman críos, que se llaman calores y demás, que pretenden diluirle a la grasa y que se les va a ir por el sistema linfático y del sistema linfático luego se va a ir por la orina. A ver, les tengo una respuesta médica para eso. Primero, la grasa, si es que se derrite, entre comillas, no se va a filtrar por el sistema linfático. Y digamos el hipotético caso que se filtra por el sistema linfático, se iría directamente a la sangre. E irse a la sangre se metabolizaría en el hígado y bueno, sucedería un sinnúmero de cosas en las cuales no va a llegar si es que llegase en este caso al riñón, el riñón para que filtre grasa tiene que estar totalmente dañado y el problema renal va a ser mucho más complicado y más severo que realmente una liposucción. Entonces no funciona de esa manera. No quiero que piensen que cuando les dicen el momento en el que te hago sudar o el momento en el que te caliento la grasa o el momento en el que te la enfrío a la grasa, te pongo crío o te pongo la carboxi o te pongo la meso o te pongo alguna de esas cosas, voy a derretir la grasa y y tú la vas a orinar ahora más tarde. No, realmente no funciona de esa manera. Médicamente eso no está estipulado que funciona de esa forma. Fisiológicamente, es decir, en toda la funcionalidad del cuerpo, no existen esas características, entonces no se dejen engañar por esas cosas. Cuando hablamos específicamente de carboxiterapia es una infiltración de dióxido de carbono en las zonas las cuales se encuentran con fibrosis. Eso se utiliza estrictamente para los pacientes que es posterior a la cirugía, a la lipoescultura principalmente, para poder romper un poco de fibrosis. Ese es el único tratamiento que verdaderamente se encuentra autorizado para este tipo de terapias. ¿Es para reducir la grasa? No, en lo más absoluto. Es simplemente para poder romper la fibrosis. Ahora,
Muchos pacientes me dirán, pero lo que pasa es que yo me hice meso y me hice carboxy y sí me funcionó, sí bajé de medidas. Ok, bajaste de medidas, pero porque lo que hiciste es compactarla la grasa porque se fibrosó la misma, se hizo tan dura que realmente se redujo. Y de ahí viene el mal llamado efecto rebote, que una vez que se desinflama, que ha cedido ese proceso y todo, vuelve a salir porque el paciente no se cuidó, siguió alimentándose, no hizo ejercicio y lamentablemente engordó. Entonces, claro, ahí viene ese efecto rebote, mal llamado, pero es ese efecto rebote. ¿En la lipoescultura sucede eso? No, no va a suceder eso porque nosotros estamos retirando el material graso, el cual ocasionó el engordamiento del paciente. Ahora hay que tener en cuenta una cosa, si es que el paciente después de una lipoescultura, una abdominoplastia o cualquiera de las técnicas de remodelamiento corporal no se cuida, no come bien, no hace un buen ejercicio, una buena calidad, se va a engordar, pero se va a engordar de una manera irregular, porque ya no se va a engordar en las zonas donde estábamos con la grasa antes en la región abdominal y demás. Ahora nos vamos a engordar en las partes donde no se topó con la lipoescultura. Me preguntan en este instante más o menos cuánto tiempo demora la cicatrización de la abdominoplastia y si es que se va a notar o no se va a notar. A ver, esto influye muchísimo, muchísimo de las características de la piel de cada uno de los pacientes. Sin embargo, ¿cuál es nuestro arte? Nuestro arte como cirujanos plásticos es ocultarles a las cicatrices en los lugares menos visibles y también tratarles bien a la cicatriz para que la piel vaya cicatrizando de la mejor manera, justamente para que no se note y para que sea lo más imperceptible posible. Por eso, cuando se operan cada una de ustedes o cada uno de ustedes, el control debe ser paulatino con el cirujano plástico, porque nosotros podremos actuar sobre la piel si es que vemos que se está manchando, que se está engrosando, que se está volviendo, que se está alterando en la cicatrización, que se está volviendo extremadamente dura, o por el contrario, tan suave que parece que se va a abrir. Cualquiera de esas alteraciones en la cicatrización tendríamos que nosotros actuar de manera inmediata para evitar una cicatriz defectuosa. Entonces, esas son complicaciones tardías que también pueden suceder. Me preguntan a mí ahorita por alguna extraña razón en dónde nomás opero. A ver, tengo la facilidad de operarles en algunos sitios que se ajustan a las necesidades de cada uno de mis pacientes. Uno de esos es del Hospital Metropolitano, donde yo tengo mi consultorio. El otro de esos es de la Clínica Pasteur. Otra es Clínica Integral y la otra es Clínica Sandoval. Son 4 ámbitos completamente seguros para cada uno de los pacientes. Sin embargo, los precios sí pueden ir variando en la parte de quirófanos, en la parte de habitaciones y demás, pero realmente todos cumplen con las seguridades que nosotros necesitamos para cada uno de nuestros pacientes. Y siempre salvaguardando eso, la seguridad, para que se obtengan todos los beneficios para cada uno de nuestros pacientes. Retomando un poco el tema de la cicatrización, de las complicaciones tardías de lo que va a ser cirugía plástica, se tiene que tomar en cuenta que nosotros tenemos que ir modificando y remodelando muchas de las cicatrices que tiene cada uno de nuestros pacientes. Por eso es súper importante que después de que se han sometido a una cirugía, no abandonen los controles. No digan, ah, ya, me operé, ya, gracias, está todo perfecto y no pasa nada. Porque lamentablemente la mayoría de los pacientes, cuando se dan cuenta que ya existió una complicación en la cicatrización, en ocasiones puede ser el tiempo muy prolongado y se tendrá que hacer a veces hasta otra cirugía solo para corregir esa cicatriz. Entonces es importante que el paciente siempre esté de la mano con su cirujano plástico, caminando siempre en el tiempo que le indica para las consultas, para justamente poder evitar reoperaciones, evitar reintervenciones y principalmente obtener ese resultado que todos ustedes están buscando. Quiero dejarles con todas estas inquietudes. Quiero que me sigan por favor en las redes sociales, compartan este video, que la gente se entere cada vez más y más, y seguirles incentivando a todos ustedes y a todos ustedes que participen y digan a la mayor cantidad de personas posibles al respecto de este concurso, porque queremos beneficiar a alguien, que puede ser en la parte estética, que puede ser en la parte funcional o que puede ser en ambos, para que obtengan ese resultado. Les dejo con una última pregunta que me acaban de hacer. ¿Cuánto tiempo tienen que usar fajas los pacientes los cuales utilizan lipoescultura o abdominoplastias? Bueno, lo tradicional y lo convencional para cada uno de los pacientes es utilizar un periodo aproximado de 3 meses.
que se va repartiendo de la siguiente manera. El primer mes utilizamos tradicionalmente las 24 horas del día. El siguiente mes, 12 horas al día. Y el tercer mes, solo cuando hacen ejercicio. Recuerden, siempre van a tener que hacer ejercicio para poder conservar ese cuerpo, el cual tuvimos la oportunidad nosotros los cirujanos plásticos de dejarles. Cuando me hablan de tiempos quirúrgicos, en los tiempos quirúrgicos es muy importante que los pacientes sepan que, por ejemplo, una lipoescultura tradicionalmente tiene un tiempo de duración entre 1 hora y media a unas 2 horas. La lipoescultura, siempre la palabra lo indica, lipoescultura, se encarga de esculpir el cuerpo. Eso que necesita grasa en el glúteo, grasa en la cadera, grasa en las piernas, en cualquier parte, debería ir por sobreentendimiento, debería ir incluido dentro de lo que es el procedimiento. En mis manos siempre está incluido la parte del remodelamiento corporal. La última pregunta que me acaban de hacer, porque ya me quieren cortar y les quiero responder súper rápidamente. Toda la parte de lo que es dolor posoperatorio. La parte del dolor posoperatorio realmente no son dolores excesivos, no son esos dolores en los cuales los pacientes sienten morirse, ni mucho menos. Más bien por el contrario, son dolores completamente tolerables y nuestro trabajo como cirujanos plásticos es reducir justamente eso, reducir las molestias y el dolor y la incomodidad. ¿Se va a tener incomodidad? Sí, es inevitable. Se tiene una cirugía, cualquier cirugía que ésta sea, por algo tan pequeño que aparente ser como, por ejemplo, un retiro de muelas, que es una cirugía que dentro de la odontología puede ser muy compleja, puede tener molestias y puede tener dolores, inflamaciones y demás, hasta una cirugía tan grande como, por ejemplo, una cirugía de corazón abierto y demás, todas van a tener cierto tipo de molestias y cierto tipo de inconvenientes e incomodidades para el paciente. Dentro de lo que es la cirugía plástica, hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos que invadir grandes áreas del cuerpo, por consiguiente tenemos que modificar bien la parte del dolor y la parte de las molestias. Entonces, déjenme todas sus preguntas, todo lo que ustedes necesitan, yo les voy a ir respondiendo paulatinamente todo lo que puedo responderles y siempre están las puertas de mi consultorio abiertas. Recuerden, esto es cirugía plástica segura y lo único que deseo para ustedes es obtener ese resultado que están buscando. Muy buena noche.